Bienvenido a nuestro vídeo en profundidad que detalla el evento histórico y catastrófico conocido como el ataque a Pearl Harbor. A medida que recorremos esta narrativa, desentrañaremos la sombría secuencia de acontecimientos que tuvieron lugar el 7 de diciembre de 1941, cambiando el curso de la historia e impulsando a Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. El preludio del ataque a Pearl Harbor derivó de una serie de acontecimientos sociopolíticos que se estaban desarrollando a escala global. Japón, ante la escasez de recursos naturales, se embarcó en una campaña de expansión territorial en Asia durante la década de 1930. Esta ambición expansionista puso a Japón en conflicto con Estados Unidos, una nación que impuso un embargo de petróleo y acero en respuesta a la continua agresión de Japón. A raíz de negociaciones diplomáticas que finalmente fracasaron, los dirigentes de Japón sancionaron una solución militar. La Armada Imperial Japonesa, propulsada por el audaz almirante Isoroku Yamamoto, formuló un atrevido plan para lanzar un ataque devastador contra el núcleo de la flota del Pacífico estadounidense, anclada en Pearl Harbor. El propósito de Yamamoto era destrozar la moral estadounidense y dejar a la Marina de los Estados Unidos gravemente incapacitada, lo que le dio tiempo a Japón para asegurar sus posiciones en el sudeste asiático. Temprano en la tranquila y soleada mañana del 7 de diciembre de 1941, una flota de 6 portaaviones japoneses, bajo el mando del vicealmirante Chuichi Nagumo, se posicionó a 230 millas al norte de Hawái. Sin ser detectados por las fuerzas estadounidenses, lanzaron un devastador ataque aéreo contra la desprevenida flota estadounidense. En el asalto participaron 2 oleadas de más de 350 aviones de combate. Su objetivo era el corazón de la flota del Pacífico estadounidense, que estaba anclada en Pearl Harbor. La flota estaba formada por acorazados, cruceros, destructores y otros buques de guerra. Los principales objetivos de los atacantes eran los acorazados estadounidenses, los portaaviones y las instalaciones de almacenamiento de petróleo. La primera oleada de aviones japoneses chocó contra Pearl Harbor aproximadamente a las 7:55 am hora local. El ataque comenzó con sirenas de alarma a todo volumen, y la calma de la mañana fue destrozada por el rugido de los motores de los aviones japoneses. Atrapadas por sorpresa y sin preparación, las instalaciones militares estadounidenses y la flota del Pacífico en Pearl Harbor se encontraron en el lado receptor de una ofensiva meticulosamente planificada que dejó poco margen para la defensa o las represalias. En el lapso de solo 2 horas, el ataque aéreo japonés cobró un alto precio entre las fuerzas estadounidenses. La Marina de los Estados Unidos fue la más afectada por el asalto, con pérdidas que incluyeron 4 acorazados hundidos y otros 4 gravemente dañados. El ataque también provocó la destrucción o graves daños de casi 20 barcos y más de 300 aviones de combate. El ataque provocó la trágica pérdida de vidas, con más de 2.400 militares y civiles muertos y más de 1.000 heridos. El costo humano fue devastador, pero el impacto psicológico y político del asalto fue aún más profundo. El mundo se despertó con conmoción y consternación ante la noticia del ataque a Pearl Harbor. Para Estados Unidos, el asalto resultó ser un momento decisivo. Arrastrando el sentimiento aislacionista de la sociedad estadounidense, Pearl Harbor transformó a una nación vacilante en un ferviente partidario de la guerra, empujándola a un conflicto que se había esforzado por evitar. Este giro de los acontecimientos marcó la entrada oficial de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. En cuestión de horas, el presidente Franklin D. Roosevelt se dirigió al Congreso y pronunció su famoso discurso del Día de la Infamia, obteniendo una aprobación casi unánime para una declaración de guerra contra Japón. La posterior emisión de declaraciones de guerra por parte de Alemania e Italia marcó la entrada formal de Estados Unidos en una confrontación global. Pearl Harbor también sirvió como un firme recordatorio de la naturaleza generalizada de la guerra y las consecuencias catastróficas que podría engendrar. Posteriormente, las naciones centraron su atención en unificar estrategias para combatir la tiranía y la opresión, fomentando esfuerzos para establecer organizaciones internacionales que se esforzarían por salvaguardar al mundo de atrocidades similares. Los acontecimientos de Pearl Harbor y sus conmovedoras consecuencias son un solemne recordatorio del precio monumental que el mundo pagó durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. El sacrificio humano y la destrucción física despertaron la necesidad de armonía internacional, y establecieron una voluntad colectiva para construir un futuro libre de las sombras de la guerra. El ataque a Pearl Harbor trazó un paralelo entre la tranquilidad de un amanecer y el tumulto de la guerra. A lo largo de los años, a medida que el mundo recuerda los acontecimientos del 7 de diciembre de 1941, se erige como un testimonio duradero del valor de quienes soportaron el asalto, y un tributo al legado que dejaron atrás. Visitar los sitios históricos de Pearl Harbor, incluido el US Arizona Memorial, el Battleship Missouri Memorial, el US Bowfin Submarine Museum y el Pacific Aviation Museum Pearl Harbor, fomenta una sensación de recuerdo, aprendizaje y reflexión.
Sirve como plataforma para la educación, testimonio de la resiliencia del espíritu humano y símbolo esperanzador de un mundo pacífico. A medida que el tiempo moldea continuamente nuestras perspectivas, la historia de Pearl Harbor, de coraje, resiliencia, arrepentimiento y reconciliación, resuena no solo en los artefactos del pasado sino también en las convincentes narrativas del presente y los potentes sueños del futuro. El ataque a Pearl Harbor ha dejado eternamente una profunda huella en la historia mundial. Al observar el pintoresco y tranquilo puerto actual, lugar del devastador ataque, recordamos la búsqueda incesante de la paz, y las importantes lecciones que hemos aprendido de la agitación de la guerra. La infamia del ataque a Pearl Harbor tiñó el triunfo marcial del Japón imperial con un legado duradero de pavor y recriminación. El valor representado por las personas atrapadas en el conflicto evocó un inmenso respeto en todo el mundo, y sirvió como elemento disuasorio para tales actos de violencia sin sentido en el futuro. En los años posteriores a la guerra, los vínculos entre Estados Unidos y Japón han evolucionado notablemente desde las cenizas de las hostilidades hasta una relación basada en valores y normas estratégicos compartidos, la adhesión al Estado de Derecho y el respeto mutuo. Los impactos globales de esta amistad se pueden observar en cuestiones relacionadas con el cambio climático, el comercio global y la diplomacia. A medida que el mundo avanzaba hacia los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, los sentimientos del pasado se mantuvieron vivos y honrados de muchas maneras. Los eventos conmemorativos, los monumentos conmemorativos y los museos de todas las naciones sirvieron como símbolo para nunca olvidar el pasado, y el precio pagado para asegurar el futuro. Han pasado décadas desde el día en que Pearl Harbor sacudió al mundo, pero los recuerdos de ese fatídico día continúan resonando a través de generaciones. El valor, el sacrificio y la resiliencia nacidos de la adversidad pintan un tapiz vivo de la historia, tejido diligentemente por las manos de quienes enfrentaron la tormenta y emergieron con voluntad inquebrantable. Los recuerdos de Pearl Harbor evocan un espectro de emociones, desde el dolor de la pérdida hasta la esperanza de un futuro pacífico. Estos recuerdos dan forma a narrativas que amplían nuestra comprensión de la experiencia humana, recordando a la humanidad el espíritu inmutable e ininterrumpido que busca la armonía sobre la discordia. Al iniciar los albores de una nueva era, Pearl Harbor, que alguna vez fue un lugar de destrucción y guerra, se erige hoy como un faro de paz y un símbolo de reconciliación. El mundo, en su constante búsqueda de la armonía global, reitera las lecciones aprendidas, sin olvidar nunca el impacto devastador de acontecimientos tan cataclísmicos. Al concluir nuestra exploración en profundidad del ataque a Pearl Harbor, un aspecto que destaca de manera destacada es el efecto transformador de este evento en el mundo. El amanecer del 7 de diciembre de 1941 puso en marcha una cadena de acontecimientos que alteraron indeleblemente el curso de la historia de la humanidad, dejando un impacto profundo y duradero en el orden internacional. De las cenizas del ataque a Pearl Harbor surgió una firme determinación, un llamado global a la unidad, la paz y una búsqueda compartida de libertad. Hoy, al reflexionar sobre la importancia de estos ideales universales entrelazados con los acontecimientos del pasado, entendemos que nuestro deber es defender los valores y principios por los que el mundo se mantuvo resilientemente durante sus horas más oscuras. Nuestro viaje a los anales de la historia ha arrojado luz sobre numerosas facetas del infame ataque, las corrientes políticas subyacentes, el golpe maestro logístico, el aspecto humano y las repercusiones a largo plazo. Cada elemento desempeña un papel integral a la hora de proporcionar una comprensión integral de los acontecimientos que condujeron y siguieron al cataclísmico asalto a Pearl Harbor. Nunca se puede subrayar la narrativa de Pearl Harbor. Sigue siendo un momento decisivo en la historia de las relaciones internacionales, nuestra comprensión de la guerra y la paz, y sirve como un crudo recordatorio de cuán drásticamente puede cambiar la vida en un mero momento. A medida que profundizamos en el estudio de este singular acontecimiento histórico, reconocemos que los inquietantes ecos del 7 de diciembre de 1941 son resilientes, duraderos y impregnan la memoria colectiva de una audiencia global. En última instancia, las lecciones aprendidas del ataque proporcionan una explicación convincente del poder del espíritu humano, la resiliencia y el potencial de regeneración frente a una catástrofe. En el centro de la narrativa de Pearl Harbor se encuentra la verdad ineludible de que los acontecimientos de ese trágico día continúan definiendo los paisajes políticos, sociales y económicos de las naciones involucradas. Sirve como un potente recordatorio de las fuerzas dinámicas que dan forma a las relaciones internacionales e incitan perspectivas de paz global. El día en que Pearl Harbor fue atacado marcó el comienzo de una nueva era, una era plagada de incertidumbres, desafíos y sacrificios. Más importante aún, marcó el comienzo de una era marcada por la resistencia colectiva, la unidad inquebrantable y un orden global sin precedentes. Obligó a las naciones a reconsiderar sus relaciones, políticas y roles en el escenario internacional. Los últimos 70 años no han hecho más que aumentar nuestra comprensión de la importancia de Pearl Harbor, y el impacto monumental que tuvo en nuestro mundo. A medida que pasa el tiempo, las narrativas, tanto personales como políticas, continúan desarrollándose, ofreciendo información invaluable sobre los acontecimientos que ocurrieron, y allanando el camino para un futuro de cooperación global. A medida que nuestro viaje llega a su fin, nos quedamos con una profunda apreciación de la importancia histórica, el impacto global y el legado duradero del ataque a Pearl Harbor.
Si bien el evento encarna lo peor de los conflictos humanos, también resume el espíritu de profunda resiliencia y esperanza implacable de un mundo libre de tales cataclismos.